Hare Krishna, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase donde tratamos secciones del Bhagavad Gita. Hoy vamos a estar tratando el capítulo 5, los textos que van del texto 7, la sección que va del texto 7 al texto 12. Así que bueno, bienvenidos a todos, espero poder hacer un buen servicio, una buena actividad. El título de esta sección es, como lo puse en la descripción del video, cómo realizar Nishkama Karma Yoga. ¿Sí? Entonces, para comenzar, vamos a cantar un poquito y después vamos ya enseguida a la sección. Lo que le quiero pedir a alguno que esté participando en vivo, si puede avisarme si se está escuchando bien, eh, así, bueno, sé que estoy en vivo realmente. Entonces vamos a cantar un poquito, vamos a decir un mantra de invocación para ofrecer respetos, tanto a la verdad absoluta, Krishna, como a Srila Prabhupada, nuestro maestro espiritual. ¿Sí? Entonces vamos a cantar una canción llamada eh, Jai Radha Madhava. En realidad no sé si se llama así, no me acuerdo el nombre, pero bueno, la canción empieza con esa frase. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Jayo Braja Janaranjana Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Gurudev Gurudev Jaya Gurudev. Vamos a decir un mantra que generalmente invocamos antes de la lectura de un libro, que es para tomar conciencia de la presencia de la verdad absoluta en todo y con esa conciencia ofrecer respetos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Y ahora vamos a ofrecer los respetos a Srila Prabhupada. Namam Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine, Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavai Paschatya Tarine. Bien, entonces ahora vamos a comenzar eh, con esta sección que hemos titulado, como les decía, cómo realizar Nishkama Karma Yoga. Estamos en el capítulo 5. El título de este capítulo es Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna. Como sabemos, el capítulo anterior hablaba acerca del conocimiento trascendental y Arjuna de alguna manera entendió, así como entendió al principio del capítulo 3, por los comentarios que Krishna hacía en el capítulo 2, que hay una supremacía de la renuncia sobre la acción. O sea, renunciar a las actividades es más propicioso para el cultivo de la vida espiritual. Entonces comienza el capítulo haciéndole esta pregunta a Krishna, que es mejor si trabajar en devoción o renunciar y cultivar la vida espiritual sin trabajar, digamos.
Entonces Krishna dice que ambos dos son buenos por el hecho de que los dos apuntan a la misma meta, que es la meta suprema, pero de entre los dos, la acción que se realiza renunciando a los frutos es mejor. O sea, la acción eh, con devoción es mejor en un sentido que la renuncia simplemente a la acción. ¿Sí? Entonces, es interesante, ahora ya llegamos a la sección, que Prabhupada va a traducir la palabra yoga como servicio devocional, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de karma yoga, habla de una concepción. Entonces uno realiza actividades, ya sea con deseos materiales o renunciando al resultado de los frutos, teniendo una concepción. Por ejemplo, lo contrario a esto sería realizar una actividad sin tener una concepción. Por ejemplo, imagínense que yo empiezo a levantar peso, ¿sí? Sin pensar en nada. Solamente ah, empiezo a levantar peso, ¿sí? A veces agrego un poco más de peso. Sin dudas me va a traer un resultado a nivel muscular. Seguramente mis músculos se van a desarrollar más. Entonces, uno puede hacer actividades sin una concepción, materialmente, físicamente, se puede obtener algún tipo de resultado. En el yoga tradicional, que conocemos como yoga de la Astanga Yoga, de meditación y de práctica, no se precisa tener una concepción al principio. Entonces los resultados son bastante objetivos en el sentido de que, por ejemplo, por practicar yoga como se practica tradicionalmente, uno se siente mejor físicamente, puede estar mejor de salud, puede sentir los músculos más elastizados, pero no necesariamente está haciendo esa actividad con una concepción, no tiene una concepción de la verdad absoluta. ¿Sí? A medida que avanzan los procesos de la Astanga Yoga, el yogi va cada vez perfeccionando más su concepción hasta el punto de meditar en lo supremo, en la verdad absoluta que tenemos en el corazón. Entonces, más adelante de la práctica del yoga, con un estado físico adecuado, un autocontrol de los sentidos y los impulsos, un estado de salud adecuado, se puede absorber en meditación. Absorbiéndose en meditación sin también, al principio, una concepción necesaria, pero sí con una capacidad de introspección grande. Entonces, eso es el yoga tradicional. En el... eh, no estoy viendo los comentarios, así que imagino que debe haber alguien. No me sale ningún comentario en la pantalla. A ver, déjame solo un minutito. Mm, Bueno, no estoy viendo los comentarios, así que si alguien hace un comentario, por ahora no lo voy a poder acompañar. Pero bueno, como les decía, en el Karma Yoga empezamos con una concepción de la verdad absoluta. ¿Sí? Ya desde el momento que empezamos a trabajar, decimos, bueno, quiero hacer Karma Yoga. Entonces necesitamos una concepción inicial para poder realizarlo. Entonces, a esta altura del Bhagavad Gita, que estamos hablando de Karma Yoga, existen tres concepciones de la verdad absoluta. Como Brahman, que es el aspecto impersonal de la verdad absoluta. Como Paramatma, que es el aspecto localizado, lleno de conocimientos que está dentro nuestro. Y como, eso como Paramatma, ¿no? Y como Bhagavan, que es la forma de bienaventuranza suprema que tiene una forma personal. Entonces, uno puede practicar Karma Yoga bajo cualquiera de esos conceptos. Uno puede iniciar el Karma Yoga con una concepción de la verdad absoluta de manera impersonal, ¿sí? O de una forma que también puede ser impersonal, que es la verdad absoluta que está dentro nuestro, que infunde eternidad y conocimiento. O uno puede ejecutar servicio devocional en la comprensión de Bhagavan como considerando la verdad absoluta, también puede tener una forma personal. Entonces, Prabhupada dice que las dos corrientes son válidas, ¿sí?
y ambos, personalistas e impersonalistas, se orientan a la verdad absoluta y practican karma yoga. En los significados de Prabhupada y en las traducciones de los versos, Prabhupada siempre se orienta hacia las karma yogas que practican como, con la concepción personalista de la verdad absoluta. Entonces, así que para resumir un poco, existen los karma yogis que pueden ser, que es una práctica. Esa práctica necesita una concepción, un conocimiento inicial acerca de la verdad absoluta y una aceptación. Así que iniciamos con un estado de fe, ¿sí? Esa concepción puede ser impersonalista o personalista, ¿sí? Y uno se puede dirigir a esa verdad absoluta, ya sea con deseos materiales o lo que estamos hablando ahora, que es Nishkama Karma Yoga, que es sin deseos materiales. Entonces, ambas dos traen diferentes resultados, ¿sí? Si una persona se orienta a la verdad absoluta como si fuera impersonalista y actúa con esa concepción, va a terminar realizando el aspecto impersonal de la verdad absoluta. Si una persona se orienta hacia la verdad absoluta y practica Nishkama Karma Yoga en el modo personalista, va a obtener la realización personalista. Entonces, Prabhupada ahora va a describir un poco, Krishna también, perdón, cómo se practica esto. Yo ya les di como una introducción de que hay una concepción, hay diferentes prácticas, una es Sakama, que es con deseos, y otra es Nishkama, que es la que estamos hablando hoy, y que puede ser personalista o impersonalista, ¿sí? Entonces, en el primer texto, que es el texto 5, el texto 7 del capítulo 5 de esta sección, Krishna dice, aquel que trabaja con devoción, que es un alma pura y que controla la mente y los sentidos, es querido por todos y todos son queridos por él. Aunque esa persona siempre trabaja, jamás se enreda. Entonces, hay tres conceptos acá principales que se nombran, que son Vishuddhatma, un alma con inteligencia purificada; Vishitatma, aquel que es autocontrolado; y Shitindriya, aquel que ha conquistado los sentidos. Entonces, más allá de la concepción que tenemos de la verdad absoluta, como les decía, también existe el conocimiento. El conocimiento en el sentido de entender que lo que se presentó en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, que el alma es diferente del cuerpo y el cuerpo es un vehículo a través del cual uno puede hacer diferentes actividades materiales, en este caso, y esas actividades nos generan algún tipo de reacción, ¿sí? Esas actividades se encuentran orientadas por los modos de la naturaleza material, que son los que controlan la energía material. Entonces, una persona que, como dice acá, que trabaja con devoción, que es un alma pura, que controla la mente y los sentidos, es querido por todos. Cuando uno entiende que tiene conocimiento de la verdad absoluta, entiende que todo es parte de la verdad absoluta, esto lo explica Prabhupada en el significado, naturalmente pierde la tendencia de explotar a otros, ¿sí? Entonces, como pierde la tendencia de explotar a otros y entiende que la realidad es algo que proporciona y que está en continua dialéctica con Krishna, naturalmente las personas, ¿sí? Como se sienten en un sentido bien tratadas, apreciadas, comprendidas, en su sentido más profundo, ¿no? Porque imagínense una persona que los mira a ustedes, o nos mira así de repente, y nos identifica con la verdad absoluta, como que somos parte, ¿sí? Es un respeto, un grado ético muy grande, no solo materialmente, sino que a nivel de conexión entre seres. Entender que el otro que tengo enfrente es un alma, ¿sí? No es solo un cuerpo. Y entender que somos diferentes del cuerpo. Entonces, al entender que somos diferentes del cuerpo, diferentes de los sentidos, naturalmente lidiamos con nuestra realidad, con nuestro ambiente de otra manera. Entonces, la persona que practica Nishkama Karma Yoga lo que hace es trabajar, realizar la acción, no es que renuncie, se va al medio del bosque, sino que realiza todas las acciones con esta concepción de que el cuerpo es diferente del alma, que la realidad de nuestros seres, que somos el alma y no somos el cuerpo, y con esa concepción dedica y ofrece las actividades que hace a la suprema personalidad de Dios.
sea que fuera lo que le toque hacer, producto de la realidad que le toca vivir, en diferentes grados, ¿sí? La persona lo ofrece a la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, eh, este, esta persona que se habla acá, en el texto 7 se refiere, como decíamos, hay diferentes grados de concepción y diferentes grados de realización de esa concepción. Nosotros podemos comenzar la práctica del Nishkama Karma Yoga con una concepción de Krishna, supremo, y gradualmente ir realizando cada vez más esto. Mientras más lo realicemos, más lo vamos a ver infundido en la realidad que nos rodea. Mientras más lo veamos infundido en la realidad que nos rodea, más relación vamos a ir desarrollando y más vamos a actuar en consecuencia con esa experiencia interna que estamos teniendo. Entonces, el que se habla en este verso es alguien que ya tiene la concepción completa de la verdad absoluta, Nishkama Karma Yoga, no solo a nivel teórico, sino que a nivel de fe, ya está teniendo una relación, se está relacionando internamente con esa verdad. Y naturalmente es querido por todos le son queridos a él porque todo es parte de la suprema personalidad de Dios. Krishna, Prabhupada dice en el significado que cuando uno quiere alimentar una planta, riega la raíz, ¿sí? Y con esa raíz automáticamente alimenta todo el árbol. De la misma manera, cuando empezamos a ver la esencia, la fuente de todo, de la realidad que nos rodea en la verdad absoluta, y nos empezamos a relacionar con esa verdad, naturalmente nuestra conciencia y nuestra concepción se infunde en todo lo que hacemos. Prabhupada también da otro ejemplo que es eh, cuando uno quiere alimentar el cuerpo, ¿sí? Uno no lo va a alimentar por la mano, si bien uno puede tener suero, digamos, pero generalmente uno lo alimenta por la mano, sino que lo alimenta a través de la boca, comiendo el alimento, ingiriendo el alimento por la boca, naturalmente todo el cuerpo se ve beneficiado y participa de esa alimentación. Entonces, esto a nivel de conciencia es, de acuerdo a la conciencia que yo le pongo a la actividad, naturalmente va a influir en todo nuestro ser y en toda nuestra realidad. El Nishkama Karma Yoga no genera reacción, así que no precisamos renunciar a las actividades por miedo a los resultados, porque al actuar con una concepción de la verdad absoluta y al ofrecer nuestro resultado y aceptar los resultados que la verdad absoluta nos da, que la energía material nos da, naturalmente, eh, como no tenemos, como esto no genera resultado, naturalmente nuestra conciencia sigue conectada con esa concepción que tenemos, ¿sí? Entonces, acá dice que es un alma pura y controla la mente y los sentidos. Controla la mente y los sentidos significa que hay una actividad, ¿cómo se dice? Una actividad consciente de conexión con la verdad absoluta. Nosotros sabemos que los sentidos, según explica el Bhagavad Gita un poco más adelante, se dividen en sentidos de trabajo y sentidos de adquisición de conocimiento. Los de adquisición de conocimiento son los que nos dan información de la realidad y los de trabajos son los que nos permiten modificar de alguna manera el ambiente. Controlar los sentidos significa que hacemos actividades con nuestros sentidos o recibimos información de nuestros sentidos, pero conseguimos conectar esa información y esas actividades que hacemos de una manera consciente con una inteligencia controlada, producto de nuestra concepción y nuestra realización de la verdad absoluta. ¿Sí? No sé si quedó un poco difícil de, de captar la idea que quise transmitir, pero es una interacción continua y un estado de autocontrol que es consecuente con la concepción que tenemos. Entonces también hay un esfuerzo intelectual por lograr esa concepción. Bien, entonces quizás decidamos empezar a practicar Nishkama Karma Yoga, definimos una concepción, Prabhupada recomienda la concepción personalista de la Suprema Personalidad de Dios. Con esa concepción empezamos a hacer actividades y esas actividades le ofrecemos el resultado a Krishna, entendiendo la diferencia que hay entre cuerpo y alma, entre espíritu y materia, y entendiendo el beneficio que esto da.
El Nishkama Karma Yoga y el Sakama Karma Yoga, que es la actividad con deseos, son procesos purificatorios que al final nos permiten confirmar nuestra concepción, lo que se llama autorrealización. Entonces, en el verso que sigue, el verso 5, el capítulo 5, texto 8 y 9, una persona con conciencia divina, aunque se dedique a ver, oír, tocar, oler, comer, desplazarse, dormir y respirar, siempre sabe que si siempre sabe para sí que de hecho no hace nada en absoluto, pues mientras habla, camina, evacúa, recibe y abre o cierra los ojos, siempre sabe que los sentidos materiales están ocupados con sus objetos y que ella está apartada de ellos. Bien, como decía, no automáticamente una persona que se consagra al Nishkama Karma Yoga o que decide autodefinirse como yo soy un Nishkami Karma Yoga, Karma Yogi, no necesariamente está en esta plataforma, porque es una plataforma de purificación gradual, pero sí en un pequeño porcentaje empieza a tener este tipo de visión. Primero es una concepción, como le decía, alma, espíritu, sentidos de trabajo, meta del trabajo, pero es una concepción. Entonces no necesariamente siempre es un estado de conciencia pleno o siempre es un estado de suceso, de éxito completo, la interacción con la materia con este estado de conciencia, porque es gradual. Entonces, esta persona que se escribe acá en el Bhagavad Gita y que Prabhupada después describe en el ejemplo, perdón, en el significado, es una persona con conciencia plena de la verdad absoluta. Lo que sabemos que es un proceso purificatorio y que cada vez vamos a ir ganando más conciencia. ¿Sí? Eh, Prabhupada dice en el significado: en el estado de conciencia material, los sentidos se dedican a su propia complacencia, pero en el estado de conciencia de Krishna, los sentidos se dedican a la satisfacción de Krishna. Por lo tanto, la persona consciente de Krishna siempre está libre, aunque parezca estar dedicada a las actividades de los sentidos. Actividades tales como ver y oír son acciones de los sentidos para recibir conocimiento, mientras que desplazarse, hablar, evacuar son acciones para los sentidos que utilizan para el trabajo. A la persona consciente de Krishna nunca le afectan las acciones de los sentidos. Ella nunca puede ejecutar ningún acto fuera del servicio del Señor porque sabe que es la servidora eterna del Señor. Entonces lo que se evidencia acá, como comentamos antes, es el estado de conciencia que la persona tiene al realizar la acción o al adquirir conocimiento. Como les decía, el ejercicio es algo físico que naturalmente nos da músculos, no necesitamos ningún estado de conciencia. En este tipo de práctica, como Prabhupada define conciencia de Krishna, necesitamos emancipar nuestra conciencia cada vez más para que nuestra interacción interna, perdón, externa material, nuestra interacción interna a nivel de conciencia pueda ir elevándose gradualmente hasta llegar a un estado de plena conciencia de la verdad absoluta. Cuando tenemos esa conciencia completa, Prabhupada dice también en el significado, eh, naturalmente somos destemidos, naturalmente estamos autosatisfechos y naturalmente tenemos un estado de paz continua, ¿sí? Porque nuestra conciencia nos permite, eh, ¿cómo se dice?, interactuar, dialogar con la verdad absoluta. Ahora viene un texto muy interesante, conocido también, que es el texto 10. Krishna dice así: a aquel que ejecuta su deber sin apego, entregándole los resultados al Señor Supremo, no le afecta la acción pecaminosa, tal como la hoja de loto no la toca el agua. No sé si alguna vez vieron una hoja de loto, una flor de loto, donde nosotros vivíamos en Brasil, antes de la cuarentena, teníamos flores de loto. En la comunidad hay como un laguito donde hay, ah, como el clima es tropical, crecieron flores de loto. Es muy interesante cuando uno se acerca a una flor de loto y presiona la hoja. Las hojas están apoyadas sobre el agua, el tallo sube y la flor de loto queda arriba. Entonces, cuando uno toca las hojas, las hunde en el agua, lo hice para experimentar, digamos, de qué se trataba.
la hoja de loto enseguida se moja, ¿sí? Pero al instante queda seca de vuelta. Parece como si no le hubiera tocado el agua. Vos hundís la hoja de loto en el agua, enseguida flota y todo el agua que hay en la superficie desaparece. Y parece que no se hubiera mojado, como si no tuviera restos de humedad en la superficie. Obviamente lo hice muchas veces para ver de qué se trataba. Eso está divertido, en un sentido. Pero bueno, la persona que tiene esa conciencia, mismo que la conciencia de ofrecer los resultados a Dios, y la conciencia emancipada con la verdad absoluta, mismo que esté haciendo muchas actividades diferentes, como Arjuna que estaba en un campo de batalla, no se ve afectado a nivel de conciencia ni a nivel de reacción por los resultados de estas actividades. ¿Sí? La conciencia no le afecta y los resultados tampoco, porque está ofreciendo todo a Krishna. Si alguna vez tienen la oportunidad de estar cerca de una planta, de una flor de loto, hagan este experimento y van a ver más o menos cómo eso ejemplifica lo que está diciendo este texto de que no se moja, ¿sí? No pasa nada, en la conciencia no pasa absolutamente nada. Parece que se estuviera sumergiendo en actividades materiales, parece que fuera un materialista, pero si se ve la realidad con conocimiento, la conciencia sigue igual, sigue fija en el Supremo. ¿Sí? Arjuna tuvo esta experiencia porque estaba en el campo de batalla y tenía que pelear. Prabhupada aclara esto en uno de los significados, dice que si bien Arjuna tuvo que matar a las personas, porque era el deber que le tocaba en ese momento, no cometió una ofensa espiritual, porque el alma nunca muere, lo que hay es simplemente un cambio de cuerpo, y estaba siguiendo la orden de Krishna, estaba actuando para complacer a Krishna en ese momento, entonces estaba realizando una actividad completamente consciente de Krishna. Entonces no era una actividad material, era una actividad espiritual. Entonces nosotros tenemos que ver en nuestra vida práctica, en el segundo a segundo, en el minuto a minuto, como dicen, cómo tener esa conciencia, cómo llegar a ese estado. Es difícil, es difícil porque requiere de una disposición nuestra, una actitud completamente voluntaria y responsable para tener esa conciencia. Pero bueno, Srila Prabhupada, como decía en el capítulo 4, el maestro espiritual nos permite y nos habilita prácticas y conocimiento para que podamos estar continuamente en ese estado. ¿Sí? Podríamos estar, por ejemplo, barriendo y cantando mentalmente Hare Krishna o cantando verbalmente. De esa manera estaríamos conectando la actividad con la suprema personalidad de Dios. Esto cada vez nos va a dar más conocimiento interno y de esa manera nuestra actividad se va a volver cada vez más conectada. ¿Sí? En el texto 11, Krishna dice, los yogis, abandonando el apego, actúan con el cuerpo, la mente, la inteligencia e incluso los sentidos únicamente con el fin de purificarse. Entonces, como decíamos recién, es una actitud, es una conducta, una actitud completamente consciente y voluntaria y orientada, como en este caso del Karma Yoga, a la purificación. Purificación significa realización interna de la concepción a la cual estamos orientados. Si por ejemplo estamos orientados a la forma impersonal, purificación significa estar más cerca de esa concepción última, ¿sí? Y estar más lejos de la dualidad material. Si tenemos una concepción personalista, purificación significa estar cada vez más consciente de esa verdad personal y no solo consciente, también a nivel de acción, ¿no? Estar cada vez más consciente de las acciones, cómo están conectadas con esa verdad absoluta y de esa manera eh, más cerca de esa concepción. Les cuento, no sé si hay alguien del otro lado, pero no me aparece ningún comentario. Quizá no hay nadie mirando y después vean el video, pero por ahora realmente no tengo ningún comentario. Ya le pasó a Mitravinda la vez pasada, que no le apareció ningún comentario y después cuando terminé el video
tenía varios comentarios. Así que mi realidad ahora computacional, digamos, lo que estoy viendo acá en el Facebook, que no hay ningún comentario. Así que si me están preguntando algo, no voy a poder responder o saludar o nada. Así que espero que entiendan eso. Eh, en el texto ese que leí, Prabhupada dice, cita un texto, ¿sí? Del Bhakti Rasamrita Sindhu, donde Rupa Goswami dice, una persona que actúa con conciencia de Krishna, o en otras palabras, en el servicio de Krishna, con el cuerpo, la mente, la inteligencia y las palabras, es una persona liberada incluso en el mundo material, aunque esté dedicada a muchas actividades supuestamente materiales. Esa persona no tiene ego falso, ya que no cree que es este cuerpo material, ni que posee el cuerpo. Ella sabe que no es este cuerpo y que el cuerpo no le pertenece. Ella misma le pertenece a Krishna y su cuerpo también le pertenece a Krishna. Cuando ella aplica al servicio de Krishna todo lo que produce con el cuerpo, la mente, la inteligencia, las palabras, la vida, la riqueza, etcétera, todo lo que pueda tener en su posesión, de inmediato se acopla con Krishna. Esa persona es uno con Krishna y está desprovista del ego falso que lo lleva a uno a creer que es el cuerpo. Esa es la etapa perfecta del proceso de conciencia de Krishna. Entonces, como les decía hace un rato, es un estado gradual, pero podemos medir dentro nuestro qué porcentaje o qué calidad de conciencia tienen nuestras actividades y cómo están conectadas con Krishna. Prabhupada dice que la persona consciente de Krishna no se identifica con el falso ego. Entonces hay algo dentro nuestro, por decirlo de alguna manera, que continuamente nos hace identificar, nos hace creer que somos tanto el cuerpo como la mente como la inteligencia. ¿Sí? Es algo, es como tengo un brazo, tengo una cabeza, orejas, ojos. Internamente hay algo que continuamente me está haciendo identificar con esas cosas. Es un componente de nuestro ser material. ¿Sí? Entonces necesitamos visualizarlo para entender que existe. En el capítulo 13 del Bhagavad Gita se describen todos los componentes de la energía material y del cuerpo, pero a esta altura de este capítulo ya Prabhupada nos está adelantando la meta, digamos, y es interesante entender de que hay algo dentro nuestro que continuamente nos hace identificar con este cuerpo, ¿sí? Y con todo lo que está conectado con el cuerpo, sea la ropa, la familia, los objetos, las posesiones. Entonces, en este texto Prabhupada decía que una persona que tiene conciencia plena, ya es el grado máximo, entiende que todo le pertenece a Krishna, que incluso todo lo que produce con la mente, el cuerpo, los sentidos, eh, es para Krishna, y en consecuencia está continuamente conectado con la verdad absoluta. Entonces, como les decía, depende de nosotros ver la calidad de conciencia que le ponemos a eso. A esta altura del Bhagavad Gita, si vienen acompañando desde los primeros videos, o si vienen leyendo el Bhagavad Gita hasta acá, ya tenemos suficiente conocimiento para empezar a dialogar internamente con esos componentes. El conocimiento occidental no trata tanto en estos términos de esos componentes internos. El conocimiento de la Gita lo presenta de esa manera. Entonces hay un falso ego, que es un ego que no es nuestro verdadero ego, que está cubriendo la inteligencia, la mente, los sentidos, los objetos, los sentidos, y que continuamente nos hace creer de que eso nos pertenece. Pero sabemos que cuando uno se muere, todo queda acá, el cuerpo queda, los objetos que creemos que son nuestros también quedan. Entonces no podemos llevarnos absolutamente nada. Cualquier posesión que tengamos, cualquier opulencia, queda acá. ¿Sí? Lo que sí nos llevamos, según explica el Bhagavad Gita, de acuerdo al estado de conciencia que tenemos en el momento de la muerte, que tiene que ver con las actividades que realizamos durante nuestra vida, es ese estado de conciencia nos lleva a un cuerpo adecuado. Lo que sí viaja con nosotros es la inteligencia, la mente y el falso ego. Son los cuerpos sutiles, viajan y entran en otro cuerpo.
Entonces eso es continuo y nos viene pasando hace vidas y vidas y vidas, según lo explica el Bhagavad Gita. Lo vamos a poder realizar en el momento de que empecemos a dialogar con todo este conocimiento y dentro de los principios científicos, por alguna manera decirlo, y los conceptos que se manejan en el Bhagavad Gita. Cuando empecemos a dialogar con todo eso dentro nuestro, vamos a poder empezar a identificar lo que el Bhagavad Gita está describiendo. ¿Sí? Pero como les digo, a veces se diferencia bastante de la concepción científica occidental de alguna manera de la vida y de los elementos de la vida. Entonces necesitamos internamente, a modo de práctica, en el principio, ver si es verdad, si no es verdad. No hay nada de malo en intentar eh, ver qué proponen los maestros espirituales que hace años y años y años tienen cadena de sesiones discipulares y vienen tratando de transmitir esto, si es una pérdida de tiempo o no. Lo que Krishna dice acá, que gradualmente alcanza paz, alcanza felicidad, alcanza autosatisfacción y naturalmente conocimiento, que es un incentivo constante para la fe. ¿Sí? En realidad lo que se va transformando en la fe y va alcanzando diferentes niveles. Y por último el texto 12 dice, eh, el alma firmemente consagrada logra una paz inmaculada, porque me ofrece los resultados de todas las actividades. Mientras que una persona que no está unida a lo divino, esto unida a lo divino es yoga, que codicia los frutos de su labor, se enreda. Entonces, internamente la mente funciona para, de acuerdo a la concepción que tengamos con la inteligencia, la mente nos puede ir orientando, ¿no? La mente va tomando y dejando, va deseando, y cuando no está conducida por una concepción superior, es bastante descontrolada. Los deseos pueden tomar innumerables formas. La lujuria, como vimos en el capítulo 3, está siempre presente, está acá al lado nuestro, está compartiendo el espacio con nosotros y es una muy buena predicadora, también una muy buena, tiene propuestas muy buenas. Entonces, la mente naturalmente, si no está, la mente actúa, ¿no? Como un sentido más. De hecho, se la cataloga como un sentido, como el centro de todos los sentidos. Entonces, naturalmente reacciona a lo que la inteligencia, ¿sí?, le dice. Si la inteligencia está orientada por la lujuria, va a hacer propuestas o planes para satisfacer esa lujuria, va a utilizar la mente y va a utilizar los sentidos. Ahora, cuando uno... Y eso hace que se enrede continuamente. Enredarse significa aumentar la concepción material de la vida. No solo aumentarla a sentido de inteligencia, sino también generar reacciones, ya sean de felicidad o de sufrimiento, pero reacciones que nos orientan a seguir identificándonos con el cuerpo. Entonces, va a depender de nuestra concepción interna, de nuestra concepción de la verdad y de nuestra fuerza intelectual, obviamente orientada por el conocimiento de las escrituras, del conocimiento espiritual, cómo vamos a dejarnos influir por esas reacciones. Acá lo que está diciendo es que la persona que practica, que está unida a lo divino, ¿sí?, que no está unida a lo divino, codicia los frutos de la acción y se sigue enredando. Entonces, para estar unido a lo divino hay que ofrecer el resultado de la acción orientados por una concepción de la verdad absoluta. Así que depende siempre del practicante cómo va a lograr ese estado interno y cómo va a gradualmente evolucionar hacia el conocimiento trascendental. En el significado de este verso, Prabhupada dice, la diferencia que hay entre una persona con conciencia de Krishna y una persona con conciencia corporal es que la primera está pegada a Krishna, mientras que la otra está pegada a los resultados de sus actividades. La persona que está pegada a Krishna y que trabaja únicamente para él es sin duda una persona liberada y no se angustia por los resultados de su labor. En el Bhagavatam se explica
que la causa de la ansiedad que se siente por el resultado de una actividad la constituye el hecho de que uno está actuando con la concepción de la dualidad, es decir, sin conocimiento de la verdad absoluta. Concepción de la dualidad significa estar completamente identificado con la energía material. La energía material es siempre dualidad, bueno, malo, frío, calor, Boca, River, no, bueno, Argentina, Brasil, diferentes tipos de dualidades que existen. Pero bueno, uno se identifica con esas dualidades de alguna manera en exceso, a tal punto que se olvida completamente de la trascendencia. Esto es como una confrontación continua, ¿sí? Continuamente, dualidad, dualidad, dualidad. Pero es interesante que dice que uno se puede liberar de la angustia que trae el resultado cuando está conectado con la verdad absoluta. Eso se amplía mucho en el Srimad Bhagavatam, que es otro de los libros de nuestra teología. Es muy interesante, para los que no lo conocen, les recomiendo que gradualmente se puedan acercar al Srimad Bhagavatam. Entonces Prabhupada dice, en el estado de conciencia de Krishna no hay dualidad, ninguna. Todo lo que existe es producto de la energía de Krishna, y Krishna es totalmente bueno. Por lo tanto, las actividades que se realizan con conciencia de Krishna se encuentran en el plano absoluto. Dichas actividades son trascendentales y no tienen ningún efecto material. Por eso, en el estado de conciencia de Krishna, uno se llena de paz. Pero aquel que está enredado en la búsqueda de beneficios para la complacencia de los sentidos, no puede tener esa paz. Ese es el secreto del estado de conciencia de Krishna, la comprensión de que no existe nada aparte de Krishna que constituye el plano de la paz y la ausencia de temor. Entonces, ya para ir cerrando, es una concepción interna, un estado de realización interna que se logra a través de la práctica, en este caso del Nishkama Karma Yoga y del servicio devocional. Esa concepción gradualmente, gradualmente, ¿no? Nos va a ir trayendo paz, destemor y felicidad dicha interna en diferentes medidas. Yo recuerdo que cuando empecé a practicar el servicio devocional, que me acerqué a la conciencia de Krishna, eh, enseguida conseguí de alguna manera experimentar eso que se dice en este texto, en una porción muy baja, pero una sensación que nunca antes había tenido en ninguna de las actividades que hacía. Eh, Obviamente, a medida que practiquemos, vamos a ir ampliando esa sensación interna y a medida que se van presentando desafíos en realidad son desafíos para fortalecer nuestra determinación hacia el objetivo al cual nos orientamos, que es entender, desarrollar un amor puro por Dios, entender la verdad absoluta. Eh, a medida que vamos desarrollando eso, vamos verificando más lo que dice este verso, pero es una experiencia interna. Alguien nos puede ver felices externamente, pero no sabe internamente lo que nos está pasando, si estamos felices porque nos gustó lo que comimos o porque vimos algo lindo o porque estamos conectando todo con la verdad absoluta. Es una experiencia íntima y esa experiencia íntima tiene que ver con la relación que tenemos con la verdad absoluta. No es posible identificar solo por rasgos externos, sin conocimiento, ¿no? A alguien que es avanzado espiritualmente. Lo que dice Krishna acá que logramos, que es lo que de alguna manera tenemos libertad para desarrollar ahora, es esta dicha interna, esta paz y esta felicidad. Más adelante, Prabhupada dice que por la práctica del servicio devocional uno puede tener una experiencia directa de la Suprema Personalidad de Dios. O sea, así como vemos una persona enfrente o vemos un objeto o la luz que rebota y entra por nuestros ojos, mm, con una visión espiritualmente emancipada, con una inteligencia conectada con la energía espiritual, podemos tener, Prabhupada dice, experiencia directa de la Suprema Personalidad de Dios. No solo una experiencia simple, Prabhupada dice, incluso podemos llegar hasta ver las actividades que realiza, y hasta las podemos escribir, que realiza la Suprema Personalidad de Dios. Obviamente esto en un estado de éxtasis. Éxtasis, la palabra éxtasis significa salirse de sí, salirse de la concepción materialista, ¿sí? Entonces, una experiencia de éxtasis completamente
trascendente a la dualidad material. Con esa experiencia, que ya estamos en un grado obviamente completamente todo realizado, verificaríamos todo lo que se dice en el Bhagavad Gita, pero como les digo, mi experiencia chiquita es que todo esto que dice Krishna se puede comprobar internamente. Y a medida que lo comprobamos, eso nos da más vigor, más fuerza y más entusiasmo para seguir el cultivo del conocimiento, acerca del cultivo de nuestra relación eterna con la verdad absoluta. Bien, ya estoy llegando al final de la clase, ya leímos todos los versos de esta sección. No veo ningún comentario todavía, así que voy a hacer un pequeño resumen. No puedo responder, obviamente, preguntas porque no veo los comentarios. Eh, pero en resumen, existe una concepción de la verdad absoluta. En realidad, esa concepción puede ser de tres tipos, que es Brahman, impersonal, localizada en el corazón, infundiéndonos conocimiento, o personal, como una forma eterna de bienaventuranza. ¿Sí? De acuerdo a la concepción que tengamos de esa verdad absoluta, vamos a practicar actividades con un estado de conciencia orientada por esa concepción, y esas actividades le vamos a ofrecer el resultado a esa concepción que tenemos de la verdad absoluta. Con esa actividad continua, con esa dialéctica que tengamos con la realidad a cada momento, Prabhupada dice a nivel de pensamientos, emociones o actividades externas también, vamos a ir conectándonos cada vez más y vamos a ir desarrollando gradualmente más felicidad, más eh, paz, ¿sí? En este último texto dice destemor, ¿sí? Y más conexión y realización con la verdad absoluta. Entonces, es una práctica relativamente simple, pero requiere de una concepción. Como les dije, el ejemplo al principio, no es una actividad mecánica, como para desarrollar un músculo que no precisamos pensar en nada, sino que necesitamos poner nuestra conciencia, nuestra inteligencia orientada por esa conciencia, nuestra mente orientada por la inteligencia y nuestros sentidos orientados por una mente que está orientada por la inteligencia, que está orientada por una conciencia adecuada. De esta manera eh, podemos ir gradualmente. Esta concepción, como les decía, está fundamentada en la diferencia que hay entre el cuerpo y el alma, y entendiendo las diferentes características que tiene la verdad absoluta, las diferentes energías. Entonces, gradualmente vamos a ir desarrollando nuestro conocimiento, nuestra fe, se va a ir emancipando cada vez más hasta tener una experiencia directa a nivel, de acuerdo a la concepción que tengamos, ya sea Brahman, Paramatma o Bhagavan, una experiencia cada vez más real de la verdad absoluta. ¿Sí? Pero bueno, lo que tenemos que hacer es practicar. El servicio devocional tiene prácticas claras. Todavía no llegamos a la descripción completa de lo que es Bhakti. Prabhupada lo presenta en los textos como servicio devocional, pero todavía no llegamos. Entonces estamos en la sección de Nishkama Karma Yoga. Por eso no me quiero adelantar tanto. Si bien Prabhupada se adelanta, va directo a la suprema personalidad de Dios. Pero bueno, si cantamos Hare Krishna, por ejemplo, 24 horas por día o un rato, naturalmente nuestra conciencia se va a ir conectando cada vez más con esa verdad absoluta a través de los santos nombres. ¿Sí? Esto se va a explicar un poco más adelante. Y diferentes tipos de actividades que hagamos nos van a permitir estar más conectados y más meditativos y más concentrados en lo que se habla en esta sección. Pero bueno, es una invitación. Esta sección, digamos, es una invitación a que practiquemos y a que eh, podamos ir probando lo que se anuncia como resultado, y que también lo vamos a transmitir más adelante, ya cuando empezamos a experimentar gradualmente. El que tiene algo bueno quiere compartirlo. Entonces va a ser natural que queramos compartir de alguna manera, de acuerdo a nuestras capacidades, ya sea cocinando, hablando, haciendo alguna actividad, pero queramos de alguna manera compartir lo que explica este conocimiento. ¿Sí? Bien, entonces para cerrar esta sección, les agradezco a todos
los que vayan a escuchar en el futuro, los que están escuchando ahora, que no lo sé, y espero no haberlos confundido mucho. Y voy a leer las preguntas o comentarios que haya, que seguramente después van a aparecer, y los voy a responder en la medida de lo posible. Así que gracias a todos. Hare Krishna.